Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de lo importante que es elegir una adecuada cimentación para nuestros proyectos, para nuestras edificaciones, para nuestras construcciones en general. Soy Eduard Mora y este es su canal. Bienvenidos. Bien, aquí lo que observamos básicamente es una construcción típica donde observamos columnas, vigas y unos pedestales que trasladan las cargas hacia un suelo que es el que tiene cierta coloración aquí, parece un marrón, un rojizo. Y pudiéramos de alguna manera mencionar cómo sería las cargas básicamente empiezan a buscar, las de las vigas empiezan a buscar lo que son las columnas siguen y trasladan esas cargas a aquellos elementos que conocemos como cimentación o zapatas, en este caso que son unas zapatas, unos elementos aislados o zapatas aisladas. Entonces aquí podemos decir que esta columna viene en este sentido, el pedestal llega, esta viga recibe las cargas que le corresponden a esta placa, bien sea una placa de contrapiso o una placa de entrepiso, y la traslada igualmente a los pedestales, que es el elemento inferior que le da secuencia. Entonces así sería más o menos la contribución de cómo se disponen o cómo se van distribuyendo físicamente las cargas que tiene la edificación. Entonces lo importante de estos elementos cimentación lógicamente es que trasladan las cargas al suelo, y el suelo es el otro elemento fundamental en lo que es la cimentación. ¿Por qué? Básicamente porque si el suelo no tiene la capacidad para resistir esas cargas que le estamos transmitiendo como tal desde la edificación, entonces va a haber una afectación, bien sea porque se generan algunos asentamientos, y es que básicamente una adecuada cimentación pues nos va a permitir pues o va a tener en cuenta aspectos como son la estabilidad, la seguridad y durabilidad de la estructura. Entonces omitir cualquier detalle que implique una ineficiencia o una inadecuada cimentación, pues hombre, eso va a incurrir en la estabilidad, como dijimos, en la durabilidad o en la misma seguridad de la estructura. Es importante empezar a hablar de elementos puntuales, como es el caso mismo de la seguridad estructural. Bien, el primer criterio de la seguridad estructural, como ya hemos dicho, la cimentación es aquellos elementos de la estructura que nos permite transmitir las cargas. Si esta fuese una placa de cimentación, nos permite transmitir las cargas que ha recibido desde la columna o del pedestal, dependiendo de cómo esté concebida la estructuración o la conformación de la estructura. Permite que la cimentación permite transmitir esas cargas al suelo, y ese suelo, pues dependiendo de la capacidad, de la capacidad admisible que tenga, cuánto puede digamos soportar, pues hay un comportamiento adecuado o no. Pero lo importante es, dicho de otra manera, que la cimentación como tal, la cimentación sea cual sea, aislada o una cimentación continua o una placa de cimentación, en fin, los diversos tipos de cimentaciones superficiales que hemos mencionado, pero esta cimentación permite trasladar las cargas al suelo. Entonces, una elección adecuada de esa cimentación, pues evidentemente es un punto a favor. Pues si hacemos lo contrario, o sea, una elección inadecuada, pues puede llevar a problemas de estabilidad, a problemas de asentamientos diferenciales. Por ejemplo, para mencionar los asentamientos diferenciales, aquí podemos irnos a esta gráfica y vamos a suponer que esta zapata, esta señora, se asienta un poco más de lo normal, entonces que empieza a descolgarse o a enterrarse un poco más, por decir un término más coloquial, en aquel suelo donde se ha implantado nuestra edificación. Entonces evidentemente esa situación va a generar que la estructura en sus elementos cercanos o aledaños o se empiecen a redistribuir algunos esfuerzos, pero si esa estructura no está, esos elementos no están diseñados para soportar esa redistribución, pues evidentemente empiezan a verse grietas, fracturas. Es probable incluso que no sea solo el asentamiento que se presente en un elemento, sino que sean 2 o 3 elementos. Entonces la afectación ya puede ser generalizada y puede hablarse incluso de un colapso de la estructura. La situación es esa, básicamente, que hay que considerar ese aspecto
y la seguridad estructural no se puede vulnerar o no se puede ver afectada por una inadecuada definición de lo que es la cimentación. Otro elemento fundamental que conviene mencionar es la adaptación al tipo de suelo. Básicamente, cada tipo de suelo tiene características o tiene propiedades distintas y es por eso que auscultar o explorar o hacer estudios en lo que es el suelo de nuestra futura edificación pues es clave y es esencial, y se hace con cierta temporalidad. No puede esperar a que se vaya a ejecutar la obra para iniciar con esa exploración o esos estudios. Hay que hacerse con la debida anticipación para poder generar una solución dependiendo del suelo que se encuentre, si es o no lo suficientemente portante, si hay que mejorarlo o si la carga que vamos a generar a través de nuestra cimentación, el suelo tiene la capacidad de absorberla o de resistir esas cargas sin verse afectado de manera desconsiderada o de manera no manejable, digámoslo de esa manera. Entonces, la cimentación, pues ya sabemos que se va a emplazar en un suelo, y cada tipo de suelo, pues como ya lo dijimos, tiene propiedades un poco diferentes. Entonces, la elección de la cimentación pues debe considerar de alguna manera estas propiedades para garantizar que las cargas que vamos a transmitir al suelo pues se distribuyan de manera adecuada y así minimizar los asentamientos. Por ejemplo, aquí vemos una cimentación, posiblemente es una placa desde la cual se están levantando algunos muros. Evidentemente esto es una imagen creada, pero lo que queremos mostrar o que nos sirve la imagen como tal es que se ha llegado a una profundidad justamente, posiblemente buscando que las características del suelo en esa profundidad sean las adecuadas. Es una percepción de la imagen que estamos teniendo en este momento. Entonces, fundamental eso, ignorar las características del suelo. Por ejemplo, aquí vemos aparentemente un suelo arenoso, un poquito grumoso ahí, pareciera que tuviera algo de cohesión, pero bien, ignorar las características del suelo puede resultar en fallas estructurales y costosos para el proyecto o costosos para poder repararlos en un futuro. Todo lo que represente, imaginémonos aquí una edificación de este estilo y que tengamos posteriormente que empezar a explorar, a demoler, a buscar en profundidad para hacer una reparación porque la cimentación fue mal concebida y que tenemos que hacer reparaciones. Esto es sumamente costoso. Entonces, hacerlo de manera oportuna y teniendo claro que la adaptación de la cimentación debe adaptarse al tipo de suelo o en su defecto adaptar el suelo o mejorar el suelo para que la cimentación en conjunto trabajen de manera adecuada. Eso, claro. Otro aspecto importante es lo que es la eficiencia económica. Ya vamos a orientar en esta imagen. ¿Y por qué la eficiencia económica? Hombre, sencillo. La eficiencia económica es buscar la mejor alternativa para la necesidad que tenemos. Entonces, si elegimos una mala o no elegimos una adecuada cimentación, bien sea porque no tiene la capacidad, pues evidentemente en el futuro vamos a tener que hacer reparaciones que son sumamente costosas. O por el contrario, si redundamos en una cimentación exageradamente que redunda en capacidad, o sea, mucho más de lo que se le requiere, pues estamos desperdiciando un recurso. Entonces hay que ser digamos, eficientes en lo económico, porque la elección de la cimentación pues también tiene un impacto, y ese impacto básicamente es directo en los costos de la construcción como tal. Entonces, una cimentación adecuada pues no solo debe garantizar la seguridad, sino que también debe buscar una eficiencia económica, pues evitando sobredimensionar una cimentación que no requerimos innecesaria, y pues eso evidentemente se traduce en recursos, en ahorro y bueno, al final menos costos por metro cuadrado de nuestra edificación. Entonces eso es claramente y es importante tenerlo dentro de nuestros criterios. Hay que buscar la solución eficiente, no porque en otro proyecto posiblemente no funcionó esta alternativa, entonces la vamos a implantar acá. Ojo, este tipo de equivalencias a veces no son tan recomendables. De hecho, no se recomienda. Cada tipo de suelo, cada proyecto tiene sus particularidades y el suelo es muy variable muchas veces, incluso en proyectos cercanos. Casi que no se debe descartar ese tipo de prácticas.
de pronto para una proyección inicial, pero ya para una ejecución definitiva hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas, que en el proyecto X me funcionó, entonces voy a hacerlo también en el proyecto Y. Ojo con eso, mucho cuidado. Otro criterio fundamental es la durabilidad a largo plazo, o a corto y a largo plazo, en fin. Pues la vida útil de una estructura, imaginemos una estructura como esta, que es una imagen creada, ya lo hemos dicho, pero bueno, que una estructura de ese estilo, pues digamos que su vida útil está estrechamente ligada a cada uno de sus componentes y más aún a cada uno de sus elementos que hacen parte de su estructura. Entonces, si nuestra cimentación flaquea o tiene deficiencias o colapsa localmente o parcialmente, pues en fin, pues la durabilidad se va a ver igualmente afectada. Entonces, elegir la cimentación correcta implica también pues considerar que muchos de estos elementos deben adecuarse para que soporten no solo las cargas, sino los embates o las afectaciones que se puedan dar en la presencia de humedades. Por ejemplo, en esta cimentación la presencia de humedad debe ser alta, entonces hay un suelo que filtra con mucha facilidad. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las posibles afectaciones por corrosión, por la humedad que pueda filtrar el concreto y por ende llegar al acero que está reforzando nuestra cimentación. Eso clave. Entonces, en la misma degradación del suelo a lo largo del tiempo, porque el suelo también puede verse fatigado, entonces hay que considerar esos aspectos. Por eso las especialidades o los geotecnistas o los expertos en el área pues tienen esas variables que consideran en el momento que realizan sus respectivos estudios. Entonces eso es un concepto que no se puede omitir, pues efectivamente hay otros factores que podrán afectar la longevidad de la estructura, pero es justamente lo que queremos resaltar acá o mencionar acá, que hay que considerarlos uno a uno, pues para ir teniendo alternativas o la respuesta adecuada para que nuestra edificación o nuestra cimentación en este caso sea eficiente a lo largo de la vida útil de nuestra edificación. Entonces, una cimentación duradera pues reduce la necesidad básicamente de intervenciones pues futuras que son de por sí son costosas, y evidentemente vamos a ahorrar un recurso importante en mantenimientos correctivos que lleven a mejorar la condición de esa afectación. Clave ese aspecto, clave, garantizar la durabilidad de nuestra edificación, en este caso de nuestra cimentación, en el tiempo. Otro criterio es la compatibilidad con el diseño estructural, y nos vamos a orientar por esta edificación e imaginémonos esta edificación que puede ser perfectamente de 20 por 20 en área, 20 metros por un lado, por decir, por acá, y 20 por acá. O sea, es una edificación perfectamente de 400 metros cuadrados que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Entonces estamos hablando de 6 niveles de 400, 6 por 4, 24, 2400 metros cuadrados. ¿Cuánto es la carga que le está llegando a cada uno de estos elementos que están descargando finalmente en nuestra cimentación? Es una carga representativa. Entonces, ¿a qué voy? Que muchas veces lo que para nuestra edificación menor que teníamos por acá, una zapata aislada puede ser la solución adecuada, posiblemente para una edificación mayor puede ser esta, que parece un péndulo invertido, o puede ser esta un poco más regular en altura y en planta. Pues evidentemente una zapata aislada posiblemente no sea la solución, entonces se va a tener que considerar una cimentación de otras características, aunque pueda ser superficial, pero debe ser acorde a la necesidad. Entonces la elección de la cimentación pues debe integrarse de manera efectiva pues con el diseño de la estructura como un todo, como una estructura global. Entonces de allí la necesidad de colaborar bien con el diseñador de lo que es la superestructura, es decir, del nivel de suelo hacia arriba, con lo que son los diseñadores o los especialistas de la
de lo que es la subestructura, es decir, lo que puede ser la cimentación. Hay que colaborarse para tener una solución integral, colaborativa, más que otro término que se ha acuñado últimamente mucho con ese tema de la metodología BIM. Entonces es esencial asegurar que la cimentación que se elija pues sea coherente con las cargas que va a transmitir al suelo y pues que esa distribución de esfuerzos o de cargas que se generen pues estén previstas dentro del diseño estructural y dentro de la misma arquitectura que se considere. Finalmente podemos decir que la elección de una cimentación pues es fundamental, es esencial para garantizar, ya lo que hemos dicho, la seguridad, la eficiencia económica, la durabilidad, que sea compatible con el tipo de esfuerzo que le va a generar al suelo, que se le va, o las descargas que se van a tener al suelo, en fin, que esos esfuerzos que se generen pues haya la compatibilidad entre lo que puede resistir el uno y lo que le va a descargar el otro. Así las cosas, pues las diversas especialidades que intervienen en un proyecto, en una edificación, pues debe ser muy de la mano, colaborativos. Un papel fundamental es pues evidentemente es evaluar el subsuelo, la capacidad, hacer una caracterización con un nivel de detalle apropiado, en fin, que permita entender las condiciones del sitio y de la misma manera pues que se propongan soluciones que aseguren que se dé una cimentación adecuada que garantice, digamos, la durabilidad o en fin el éxito a largo plazo del proyecto de construcción que se aborde. Esa es básicamente la idea que se quiere plantear con este video. Espero les sea de utilidad, les permita de alguna manera crear alguna duda, digamos sana, inquietud que les lleve a profundizar sobre el tema. Muchas gracias por la atención.